Melbourne, 1942. Una mujer da los toques finales a su look. Se va de juerga. Entre los hombres que puede encontrarse están los soldados que llegan a diario de América. Y uno de ellos es un asesino en serie con un extraño fetiche. Quiere robarles la voz a las mujeres que se encuentra. De repente, al leer el diario por la mañana, junto con noticias sobre los últimos acontecimientos bélicos, había noticias sobre el ataque más reciente a una mujer. Es un hombre de Nueva Jersey que ha sido visto acechando en las sombras en terminales de tranvías y de trenes. El soldado Eddie Leonsky proyecta una desconcertante imagen, a menudo borracho y hablando extrañamente con una voz muy aguda. Era aquella voz, la suavidad que de algún modo quería tener. Aquella voz que emulaba continuamente, tranquilizándose con aquellas voces. 3 mujeres han muerto y los detectives están seguros de que habrá más víctimas, a menos que logren entrar en la mente del asesino en serie. En la mente del asesino en serie. Durante 3 semanas, en mayo, ninguna mujer estaba a salvo durante las llamadas caídas de tensión de Melbourne en 1942. Creó una ciudad de sombras, de esquinas aterradoras. Con luz tenue para dificultarles la vida a los bombarderos japoneses, 3 mujeres habían sido atrapadas, estranguladas y dejadas por muertas. Melbourne era una ciudad en guerra, pero el peligro procedía de un amigo en la ciudad, no del enemigo extranjero. Bebedor en exceso y conocido por haber abusado sexualmente de una mujer en Nueva Jersey, el soldado Eddie Leonsky llegó a Australia cuando las relaciones entre los aliados no eran las que querían las autoridades. Más tropas para las fuerzas expedicionarias americanas en Australia. Convoyes armados que ganan al juego del escondite con las flotas enemigas. Se decía que soldados americanos se escapaban con las esposas de soldados australianos. Había quejas de que los yanquis estaban demasiado bien pagados, obsesionados con el sexo y estaban aquí. A algunos los soldados americanos les parecían seres exóticos, con un look y un acento de Hollywood mejor alimentados y mejor pagados. ¿Y dónde estaban los chicos australianos? Derramando sangre en suelo extranjero, mientras los americanos estaban en un destino cómodo sin entrar en combate. Cuando una chica de Melbourne salía de juerga, era probable que conociese a un soldado americano. La señora Ivy Violet McLeod salió el sábado 2 de mayo. A eso de las 5 fue a ver a una amiga con la que se quedó hasta las 8. Luego se dirigió a la ciudad, donde fue vista por testigos vistiendo un vestido negro con un escote de encaje. Conocía bien la zona. Había trabajado allí de camarera en un café. Las transcripciones judiciales de aquel día revelan que a las 11 Ivy estaba en la casa de un mecánico que conocía desde hacía 7 meses, llamado John Patrick Thompson. Él la conocía como Ivy Darbagel, su apellido de soltera que había utilizado al salir con él. Él no sabía que estaba casada. La pareja quería comenzar una nueva vida en Nueva Gales del Sur. Mientras soñaban una nueva vida, Eddie Leonsky intentaba olvidar la suya. Todas las atroces cosas que Leonsky había sufrido de niño estaban encerradas en su psiquis y era un hombre muy afligido. Ni siquiera la bebida le ayudaba. Para él su único alivio era su madre y la echaba muchísimo de menos. Mientras tanto, Leonsky recorrió lugares exóticos, así como algunos bares clásicos de tiempos de guerra donde le gustaba oír cantar a las mujeres, y se quedaba hasta tarde para hacer eso exactamente. Una de las características más interesantes de la historia de Eddie Leonsky es su relación con la voz femenina. Él mismo cantaba con una voz femenina muy aguda. Tenemos que imaginárnoslo como un soldado americano corpulento que emitía tonos femeninos muy agudos. En realidad resulta casi espeluznante la idea de que casi intentase calmarse de esa manera. Al otro lado de la calle donde Leonsky salía de un bar, Ivy se despedía de John Thompson. Él se había ofrecido a acompañarla, pero ella insistió en que debía ir sola. Partió para tomar el tranvía nocturno, asegurándole a John que estaría bien. Había suficientes personas cerca si necesitaba ayuda.
Según las pruebas, Ivy no estaba preocupada por caminar sola hasta su casa. Se fue a coger el tranvía a altas horas de la madrugada y no quiso que nadie la acompañara. Tal vez porque era una mujer casada y no quería que la vieran con un hombre. Al salir de la casa en la zona de Albert Park, es posible que viera a un soldado estadounidense, borracho evidentemente, alejándose del hotel Bleak House. O tal vez no lo viese. Eran las 2:30 de la madrugada y no era fácil ver a amigos ni a enemigos, australianos o estadounidenses. El tranvía debía llegar a las 2:45. Solo tendría que esperar 15 minutos para regresar a Melbourne Este. Eddie Leonsky se acerca a ella. Le pregunta si pueden hablar. Le gusta el sonido de una voz femenina. Debió de haberse asustado en algún momento. Tiene motivos para ello. La mente del hombre que está a punto de encontrar está profundamente agitada. El soldado Eddie Leonsky tenía un aspecto exuberante en Campbell, en el Royal Park de Melbourne o en la ciudad. Estaba bien formado físicamente, hacía ejercicio todos los días. Un personaje llamativo también en los bares donde intentaba beber más que la gente que conocía, embriagándose escandalosamente. Al día siguiente recordaba poco de lo que había hecho. Uno de sus rasgos notables era cantar en un tono increíblemente agudo, como su madre, decía él. El alcohol y la familia Leonsky no se mezclaban bien. De hecho, había cosas sobre los Leonsky que pocos sabían. Eddie tenía 3 hermanos, 2 hombres y una mujer, hijos de unos inmigrantes que habían llegado a Nueva Jersey. Él era considerado el bueno. El padre de Eddie Leonsky era un alcohólico que solía golpear no solo a Eddie, sino también a sus hermanos varones. Había crecido en un ambiente muy violento. De hecho, su madre intentó salvarse junto con sus hijos pidiendo el divorcio. Pero luego lo que ocurrió fue que se casó con otro hombre igual de violento, que también le pega a Eddie. Así que supongo que aquellos años iniciales de formación, donde se crearon sus expectativas de amor paterno e intentó formar una figura paterna, habrían comenzado con esos matices tan violentos. Tal vez, sin sorpresa, dado el entorno familiar tan atormentado, el propio Eddie Leonsky mostraba 2 personalidades distintas. Curiosamente, cuando Eddie estaba sobrio, era descrito como un buen soldado, un buen tipo, muy afable y bondadoso, pero cuando bebía las cosas cambiaban, y cuando bebía lo hacía en exceso. Era obsesivo cuando se trataba de beber. Bebía solo para emborracharse. No hablamos de 5 o 6 cervezas. Digamos que en un momento dado se sentaba a beberse 36 cervezas, intercaladas con otros brebajes, con diferentes bebidas espirituosas, por lo que una vez que empezaba ya no podía parar. Siempre daba la nota, se erguía sobre las manos en la barra, creo. Se peleaba con otros y al día siguiente no recordaba nada. El modo obsesivo de beber de Leonsky dice mucho sobre el estado de su mente y lo que había heredado y aprendido de su padre. Si lo que ves a tu alrededor es una forma adecuada de lidiar con el estrés, con el cansancio, con los problemas, y es a través del uso del alcohol, si la única forma de poder divertirte es solo cuando estás borracho, si el único modo de tener confianza para acercarte a una mujer es cuando estás embriagado, entonces aprendes eso. Y si combinas eso con tu predisposición a la adicción y al alcoholismo, tienes una receta para el desastre. En Nueva Jersey, Eddie había sido intimidado de niño y se burlaban de él por ser un niño de mamá. Los vecinos habían escuchado a su madre cantándole de adolescente para que se durmiera. Quizás esto explique su otra obsesión, el sonido de la voz de una mujer. Eddie habría visto este casi continuo espacio-tiempo en una madre idealizada, de voz dulce y suave, que siempre estaba allí para salvarlo, y un padre muy agresivo del que tenía que esconderse. A la violencia arraigada en su vida hogareña, se agregó otro ingrediente al cóctel del que surgió la mente del Eddie Leonsky que bebía en exceso.
En las guerras los soldados están entrenados para matar. Los soldados estadounidenses que estaban con Eddie Leonsky en Australia aún no habían entrado en combate, pero se dirigían hacia el Pacífico Sur. Eddie Leonsky sabía cómo matar. En Australia o en los Estados Unidos nadie tiene una imagen completa de Eddie Leonsky cuando sale a conocer a Ivy McCloud. Está claro que sabe matar. Que pierde el control cuando está borracho es obvio para todos. Nadie sabe que las mujeres le suscitan un extraño fetichismo. ¿Qué pasará cuando los tres factores se combinen? El 2 de mayo era sábado y los hombres tenían la noche libre. Tanto Leonsky como los otros 15.000 soldados de Campbell dormían en tiendas de campaña para dos. Tenían que salir, así que se fueron a beber a los bares y pubs de la ciudad. Se dirigieron a un bar de Beaconsfield Parade, cerca del puerto de Melbourne. Estaban bebiendo whisky y es muy probable que a continuación de cada whisky, Leonsky se bebiera una cerveza. En el oscuro Melbourne de la guerra, un asesino entrenado que perdía el control de sus acciones cuando estaba borracho, y lo estaba cada noche, y que tenía diversos problemas psiquiátricos muy inquietantes, deambulaba por las calles. El final del otoño no era un buen momento para que una mujer saliera sola como hizo Ivy McCloud bajo el tenue alumbrado. A medida que pasaba el día, Leonsky, fiel a su costumbre, se emborrachaba cada vez más. Los testigos lo vieron quedarse sin dinero, pedírselo prestado a otros soldados, gastárselo en bebidas y luego ir a buscar otro bar. Había visto a Ivy al salir de uno de los muchos bares. Mientras ella pensaba en irse a casa, no era consciente del peligro que representaba la torturada mente del soldado Eddie Leonsky. Eddie Leonsky habló con Ivy McCloud entre las 2:30 y las 2:50 de la madrugada del 3 de mayo. Horas después, un macabro descubrimiento. Justo antes del amanecer del 3 de mayo, un barman del hotel Bleak House, donde Leonsky había estado bebiendo, se inclinó para recoger algo del suelo. Miró hacia lo que parecía un maniquí frente al hotel. Luego vio a un soldado estadounidense que se alejaba, así que se acercó a la puerta para verlo más de cerca. Era un cadáver, y creo que fue cuando realmente comenzó la pesadilla con la que los australianos se despertaron. Ivy fue encontrada desnuda, con la ropa tirada por todas partes, y solo llevaba puesto el cinturón, presumiblemente porque no pudo o no quiso quitárselo. Un barman, Harold Gibson, llamó a la policía desde el interior del hotel. Recogió 2 bolsas y cubrió el cuerpo de Ivy para proteger su intimidad. La gente se iba a trabajar y él no quería que vieran el cuerpo. ¿Entonces fue Leonsky? Había estado bebiendo aquel día y aquella noche, pero en aquel momento no había registro alguno de que hubiese agredido a alguien, ni estaba claro que hubiese cometido un asesinato. Tal vez no haya registros de ataques contra mujeres en Australia, pero los soldados estadounidenses tenían antecedentes que las autoridades australianas desconocían. Leonsky casi había sido expulsado del ejército por agredir a una mujer en los Estados Unidos. Aunque desnuda, una autopsia reveló que Ivy no había sido agredida sexualmente. Los detectives dijeron que era un asesinato, pero al principio no estaban seguros. Las autoridades militares estadounidenses, al escuchar el informe del testigo, se negaron a cooperar. ¿Cómo podía haber alguien en aquella oscuridad? ¿De qué nación era el uniforme que vestía el soldado que huía de la escena del crimen? Era un misterio total. En aquel momento nadie sospechaba ni pensaba sospechar de Eddie Leonsky. La primera persona que fue a hablar con la policía fue John Thompson, pero lo cierto es que hicieron que pareciera un sospechoso, pero él había estado durmiendo. Ni siquiera supo lo del asesinato hasta que se lo dijeron a la mañana siguiente. La policía había encontrado pruebas en el bolso de Ivy que los llevaron a descubrir su identidad. Publicaron la información y el hombre con el que había pasado la tarde-noche de aquel sábado contactó con la policía para contarles lo que sabía. Otro testigo dijo que un soldado estadounidense se había acercado a ella aquella misma noche. Le había hablado de ir a patinar.
Ella se había negado y, sorprendentemente, el soldado simplemente le dijo que tenía suerte, que había planeado matar a alguien aquella noche. Los detectives sospecharon así que un soldado estadounidense había estado involucrado en la muerte de Ivy McCloud. Días después, los investigadores médicos confirmaron que Ivy había sido asesinada. Le habían fracturado el cráneo probablemente mientras la estrangulaban. Había un asesino en Melbourne y las pruebas apuntaban a un soldado estadounidense. Recuerdo que entonces no había pruebas de ADN ni cámaras de videovigilancia y los forenses tampoco recogían pruebas como lo hacemos hoy. Y si a eso le agregamos que en la ciudad había 15.000 soldados estadounidenses... Los oficiales estadounidenses no tenían prisa por ayudar a las autoridades de Victoria, por lo que la historia completa de las australianas asesinadas en el 42 salió a la luz recientemente. Los documentos judiciales ahora digitalizados cuentan cómo a Leonsky se le permitió caminar libremente por Melbourne a pesar de que había confesado haber estrangulado a una mujer al hablar con uno de sus compañeros. Algunos australianos señalarían ese incidente como evidencia de que algunos soldados estadounidenses creían que podían hacer lo que querían. El soldado Anthony Gallo del Batallón 52 vio a Leonsky borracho fuera de la tienda que compartieron el 9 de mayo. Leonsky le dijo: «Maté, Gallo, maté». Gallo ya sabía que Leonsky podía ser violento cuando estaba borracho. Así que Eddie mata, y está muy conmocionado por ello, porque regresa a los barracones, despierta a un compañero y confiesa diciéndole: «Esto es lo que he hecho». Gallo no le cree y piensa: «Vale, a seguir durmiendo, esto es ridículo». Pero en realidad aquello había sucedido. Y creo que, en cierto modo, Leonsky también podía sentirse sorprendido por lo ocurrido y necesitaba hablar. Sorprendentemente confesó. Pero si él era el asesino, no convenció a su compañero, el soldado americano. Anthony Gallo oyó su confesión, pero no se lo dijo a nadie. Mientras tanto, en bares y cafeterías del otro lado de la ciudad, había muchos rumores sobre la procedencia del asesino de Ivy McCloud, Estados Unidos. Y todos sabían lo que sucedía en Melbourne los sábados por la noche. Muchos estadounidenses salían a emborracharse y muchas chicas iban a divertirse con ellos, incluida Pauline Thompson, quien le dijo a su esposo policía que iba a bailar al Club Music Lovers de Melbourne. Pauline, que tenía 3 hijos, trabajaba como recepcionista en 3AW, la emisora de radio local, y había planeado una noche de fiesta con las chicas con las que trabajaba. Si se lo pidieran, daría su apellido de soltera, O'Brien. Sabemos que en tiempos de guerra, tal vez porque la muerte está presente en la mente de todos, las personas están mucho más abiertas a la intimidad y a las conexiones humanas. Y sabemos que las aventuras extramatrimoniales se disparan. Y aquella noche, Pauline estaba buscando una conexión. Su marido estaba fuera y ella había acordado encontrarse con un soldado para pasar un buen rato, básicamente. Eddie Leonsky estaba a punto de enfrentarse a otra mujer, sola en la oscura Melbourne. Y de nuevo estaría borracho y en busca del sonido de la voz de una mujer. Pauline Thompson iba a reunirse con un soldado estadounidense antes de ir a un club de baile. Pero él llegó tan tarde que ella se fue al bar del Hotel Astoria. Allí fue vista con un soldado estadounidense descrito como fornido. Era algo típico de una joven de juerga. Cantaban, bailaban, había fiestas. Le encantaba la ginebra con naranja. Eran tiempos de guerra, la tensión era mucha y las inhibiciones pocas. Pauline y su soldado americano hacían una pareja impresionante mientras disfrutaban de la vida nocturna. Aunque ella era de Bendigo, a 3 horas en tren, Pauline vivía en un edificio de apartamentos. Pauline Thompson iba a morir aquella noche del 9 de mayo.
Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente en los empinados escalones frente a su casa. Fue precisamente una semana después del descubrimiento del cuerpo de Ivy McCloud, quien, como Pauline, había sido estrangulada. Este segundo asesinato aterrorizó realmente a la comunidad. Se reveló que la víctima había sido vista en compañía de un soldado estadounidense y le habían quitado la ropa y la habían estrangulado. Había un asesino en serie en Melbourne. Parecía que el asesino podía ser un americano. Aquello perjudicó las relaciones entre estadounidenses y australianos. Habían intentado mejorarlas. Durante un tiempo los Anzac fueron conocidos como los Jansac. Y surge la noticia. La policía anunció que mantenían una mente abierta sobre quién podía ser el asesino. Oficialmente dijeron que creían que la había estrangulado un desconocido después de haber dejado al soldado para irse a su apartamento. O un hombre al que podía conocer, o simplemente alguien que la esperaba en la oscuridad. Estaban seguros de que había sido asesinada en los escalones delante de su puerta, pero de muy poco más. A los estadounidenses no les apetecía investigar a un campamento de 15.000 soldados con tan pocas pruebas, por lo que se mostraron reacios a ayudar a la policía local. Habían muerto 2 mujeres, pero no había sospechosos. ¿Cómo se sentiría Leonsky? ¿Qué pasaba dentro de su mente? Una vez más le dijo a su compañero de celda que había matado. Otra confesión. ¿Pero por qué? Que un asesino quiera o no quiera confesar varía. Algunos confiesan por razones narcisistas, otros quieren confesar porque les viene demasiado grande, no lo pueden controlar. Pero para otros, mantenerlo en secreto es un medio de control, no solo de seguridad, sino de control, o incluso de revivirlo. En el caso de Eddie, es probable que confesase porque, según le pasaba la borrachera, se daba cuenta de lo que había hecho. Literal y metafóricamente, a la luz del día, vio que le había quitado la vida a aquella joven. La confesión revela a un hombre en guerra consigo mismo. Suelen describirlo como el personaje conocido como Jekyll y Hyde. Él lo veía en sí mismo, veía la luz y la oscuridad. Y se veía a sí mismo cuando estaba bebiendo y cuando no lo estaba, cuando estaba excitado y cuando no lo estaba. La confesión de Leonsky cayó en oídos sordos. ¿Se sospechaba que fuese una tapadera? No creo que encubriesen a nadie, pero sí creo, en retrospectiva, que si hubieran sido 2 mujeres estadounidenses las asesinadas, las pruebas del soldado galo sobre la confesión se habrían transmitido y se les habría dado mucha más importancia. Sin embargo, no se hizo ni se dijo nada, y Leonsky siguió con su vida habitual. Los detectives de la investigación solicitaron la cooperación de sus colegas de la policía militar estadounidense y se les permitió llevar testigos a Campbell. Observaron a los soldados que pasaban con la esperanza de poder detener a alguno, pero nadie reconoció a nadie que hubiera estado con alguna de las mujeres la noche en que las mataron. Así que a Eddie Leonsky se le permitió seguir con su vida, y para él eso solo significaba emborracharse más y más, día tras día, noche tras noche. Lo que puso a Gladys Hosking, una mujer de 40 años de Perth que ahora vive en Melbourne y trabaja en el departamento de química de la universidad, en grave peligro una noche de mayo. Su padre había recibido una carta suya en la que le decía que se ponía nerviosa al caminar sola de noche por la ciudad y que siempre viajaba con un compañero. La tercera semana de mayo, las mujeres temían salir por la noche. El periódico local, el Melbourne Argus, lo describió como pánico. Pero Gladys, nerviosa o no, salía a menudo por la noche. Aficionada al teatro amateur y al ballet, solía caminar por la ciudad para encontrarse con gente. La lluviosa tarde del 17 de mayo salió de trabajar y caminó con una amiga bajo un paraguas. Poco tiempo después cenó en algún lugar de la zona del Royal Park, donde se encontraba Campbell y no muy lejos de donde vivía. Gladys fue vista caminando bajo un paraguas y la persona que lo sostenía era un soldado estadounidense. El testigo dijo que había algo protector en su manera de sujetar el paraguas. El testigo era el soldado Malcolm K. Walsh, un policía militar.
No parecía que Gladys estuviese en peligro especialmente. Había habido un par de asesinatos, pero aquella misma noche unos 2000 soldados estadounidenses salieron con mujeres locales, así que la policía militar no vio nada especial por lo que preocuparse. Gladys se alejó del soldado Walsh y se adentró en la oscuridad que reinaba en la ciudad. Fue el 17 de mayo, 14 días después del asesinato de Ivy McCloud y 9 días después del descubrimiento del cadáver de Pauline Thompson. Ambas mujeres habían caminado solas en la oscuridad de la noche. Ambas habían sido vistas en compañía de un apuesto soldado americano. Ambas estaban muertas. ¿Qué le depararía a Gladys el destino? Melbourne estaba viviendo un mayo húmedo y ventoso en 1942, y la llegada de miles de soldados al Royal Park había dejado la zona muy embarrada. En las primeras horas del día 18, Eddie Leonsky fue detenido por un soldado australiano que custodiaba equipos militares. El guardia observó que Leonsky estaba cubierto de barro de los pies a la cabeza. Leonsky le pidió indicaciones sobre cómo volver al área 1 de Campbell. Parecía borracho, agitado, casi frenético. Estaba llorando y hablaba con una voz inocente y aguda. La voz que utilizaba cuando estaba borracho es reveladora. Leonsky era un hombre influenciado por una madre sobreprotectora que le cantaba para dormirlo y calmar su ansiedad ante un padre borracho y violento. Estaba obsesionado con las voces femeninas y aquella noche hablaba con la gente utilizando una voz de mujer. Cuando regresó a su zona, un guarda le dijo que fuera a lavarse porque estaba muy sucio. A su compañero de tienda le dijo que se había caído en el barro. El soldado Marcel A. Jasinski de la Compañía B del Batallón 52 de Señales estaba estacionado en Campbell junto con Leonsky. Recordaba haberlo visto entrar en la letrina y preguntarle: ¿dónde diablos has estado? Parecía estar aturdido, les dijo a sus amigos. Al otro lado del parque, estaban a punto de realizar un macabro descubrimiento. Gladys Hoskin fue encontrada muerta, estrangulada y con la ropa rasgada en una trinchera fangosa a solo 350 metros de su casa y al lado del parque. Junto a su cadáver, un paraguas dentro del cual estaba el Melbourne Herald y una copia del Women's Weekly de aquel mes. Sus facciones eran casi irreconocibles por el barro. Quien la había matado también tenía que estar cubierto de barro. Era imposible que Leonsky no estuviera relacionado con el asesinato de Gladys Hoskin. Él estaba cubierto de lodo y ella de barro. A él lo habían visto por el parque. El cadáver fue encontrado en el parque. Él era un soldado estadounidense y a ella la habían visto con un soldado estadounidense. Y cuando el soldado galo escuchó las noticias sobre el asesinato, se dio cuenta de que su compañero de tienda tal vez no había estado bromeando cuando dijo que había matado a mujeres. Informó de lo que sabía a sus superiores. Ellos, con los detectives de Melbourne, se centraron en el soldado Eddie Leonsky. Registraron su tienda. Encontraron un periódico de Melbourne del 5 de mayo, 2 días después de que Ivy McCloud hubiese sido asesinada. Estaba abierto en la página en la que aparecía el artículo sobre su muerte. Otro periódico fue encontrado también abierto donde un artículo hablaba de la muerte de Pauline Thompson. Una vez que Leonsky mató por tercera vez, el caso se consolidó rápidamente en su contra. Tan pronto se le dijo que era un asesino, Leonsky levantó las manos y dijo que sí. Confesó de inmediato. Fue casi como un alivio para él. Esto no es así en el caso de otras muchas personas, ya que muchas personas tienen la sensación de que necesitan ocultarlo. Están abochornadas, avergonzadas. Nada de eso. Eddie quería decir lo que había sucedido. De hecho, quería explicarlo. Ivy McCloud, Pauline Thompson y Gladys Hoskin habían sido estranguladas por Leonsky, que a todas les había parecido un hombre amable antes de convertirse en asesino. Su confesión y la gran cantidad de pruebas descubiertas significaron su inevitable condena, pero aún había muchas preguntas.
En primer lugar estaba la importante cuestión sobre si debía ser juzgado por un tribunal civil australiano o un tribunal militar estadounidense. Y por supuesto, había una pregunta muy apremiante sobre si Leonsky estaba o no estaba cuerdo y si podía ser juzgado como una persona cuerda. El sistema estaba en territorio desconocido. Los políticos querían que el caso fuera juzgado en un tribunal civil local, pero se trataba de un soldado bajo la jurisdicción de una potencia extranjera, aunque fuera un aliado. El propio general MacArthur, jefe del Estado Mayor en el Pacífico Sur, se involucró. Existía la amenaza real de que el sentimiento antiamericano pudiera írseles de las manos. Quería que Leonsky fuera juzgado, condenado y casi con toda seguridad ejecutado por estadounidenses. Las autoridades cedieron, siendo la única vez que un asesino en suelo australiano no ha sido juzgado por un tribunal del país. No es posible considerar este caso sin considerar también los eventos mundiales. En aquel tiempo, Ivy, Pauline y Gladys eran parte de una historia mayor. Melbourne era un escenario bélico. Leonsky era un hombre con el que pocos querían estar. ¿Era prescindible el asesino de la luz tenue? Era un problema que MacArthur no necesitaba. La acometida contra los japoneses había comenzado. Se planearon ataques aéreos contra Timor a unos 1000 kilómetros al norte de Darwin. Los ANZAC y los estadounidenses estaban luchando codo con codo mientras se planificaba el ataque contra Birmania. Está claro que aquello era algo que MacArthur no necesitaba. Leonsky tuvo una oportunidad. Un joven abogado que sería una figura importante en los círculos políticos de los Estados Unidos fue designado para defenderlo. Posteriormente, Ira C. Rothgerber se distinguiría como un abogado duro y trabajaría para el presidente John F. Kennedy. No era un hombre que se arrugase. Este fue el primer gran caso de aquel joven como defensor, y la persona que defendía se enfrentaba a la pena de muerte. No iba a haber un juicio rápido, se iba a tomar su tiempo e iba a ser tenaz. Debido a aquella cuestión sobre su cordura, Leonsky es examinado por un psiquiatra en Melbourne, quien luego dijo que le había parecido muy amable y de buen humor. De hecho, no creía que tuviera problema alguno, que estaba muy cuerdo. Indicó que solo cuando se le mencionó a su madre comenzó a parecer agitado, como si para Eddie el mayor problema era que su madre no descubriera que había hecho algo malo. Eso era lo más importante, lo que hace que nos planteemos si un psicólogo que lo examinase hoy le habría hecho las mismas preguntas. La psicología y la psiquiatría han evolucionado desde entonces, y uno tiene que preguntarse si se habría tenido en cuenta su capacidad para asumir la responsabilidad total de sus actos. Rothgerber investigó y presionó en busca de pruebas de locura e inestabilidad. ¿Por qué se emborrachaba tanto Leonsky mezclando bebidas alcohólicas con ingredientes tan extraños? Whisky y cerveza con salsa de tomate, leche, mostaza y ginebra. ¿Por qué cantaba con voz de mujer? ¿Por qué hablaba con voz de mujer en una conversación normal? ¿Y por qué siempre esgrimía el mismo motivo para matar a sus víctimas? Cuando se pone a explicar lo sucedido, por ejemplo, con la primera víctima encontrada con el cinturón, remarca que no le pudo quitar el cinturón solo para que se entienda que era su voz lo que quería quitarle. Lo mismo ocurre con todas y cada una de las víctimas. Luego explica que era aquella voz, su suavidad, lo que quería conseguir de algún modo. Aquello que imitaba continuamente, tranquilizándose con aquellas voces. ¿Estaría de acuerdo el Consejo de Guerra con que Leonsky estaba loco? Si lo estuviera, no se enfrentaría a la pena de muerte. Rothgerber creía apasionadamente que no deberían considerarlo totalmente responsable, que no tenía control total de sus facultades. Y se refiere al informe del psiquiatra y dice, vale, ha dicho que es un psicópata, pero también ha resaltado que es debido al alcoholismo y que si se diera la misma situación, podría volver a hacer lo mismo. Y si ese es el caso, ¿se le puede considerar responsable? Y lucha con gran fuerza, con la esperanza de que aquel soldado evite el destino que tenía ante él, que era la pena de muerte. Tras la conclusión de ese experto llegaron las de otros dos y las tres coincidieron. Decidieron que era malo, que no estaba loco y que si se lo permitían volvería a hacerlo. Después de 4 días de juicio, los miembros del Consejo de Guerra solo necesitaron 40 minutos para alcanzar un veredicto.
Le ordenaron a Leonsky que se acercase a la mesa del presidente. Él se volvió hacia su abogado y le preguntó si le podía coger la mano. Le dijo que sí, y ambos se pusieron de pie. 1 de cada 4 miembros del jurado creía que realmente estaba loco. Si el tribunal se dividiese al 50%, Leonsky podría evitar la pena de muerte. Ningún familiar de las asesinadas estuvo en el Consejo de Guerra. Entonces no se contemplaban tales sutilezas. El presidente le dijo: Leonsky, es mi deber informarle de que este tribunal, a puerta cerrada y en votación secreta, con las 3/4 partes de los miembros de acuerdo, lo declara culpable de todos los cargos. Tengo que informarle también de que este tribunal, por unanimidad, lo condena a ser colgado por el cuello hasta que esté muerto. Leonsky no reveló nada. Se quedó impávido. El infatigable Rothgerber solicitó clemencia. Apeló al presidente Roosevelt para conmutarle la sentencia a cadena perpetua. Ivy, Pauline y Gladys habían sido asesinadas, 3 inocentes. Pero ¿qué sentido tenía ejecutar a un hombre con problemas considerables? ¿Aceptarían su súplica? Para Rothgerber, aquel fue un momento traumático, de los que cambian la vida. Era un abogado joven y comprometido, era su primera defensa y el hombre que estaba defendiendo se enfrentaba a la horca. El veredicto fue recibido positivamente por la prensa local. La cuestión de si Leonsky viviría o moriría no sería respondida por el presidente de los Estados Unidos. Dijo que aquello era un asunto militar y que era algo que el general MacArthur debía resolver. Para Leonsky no podía haber sido peor. Semanas después del juicio, soldados de ambos países se vieron involucrados en un tiroteo en un bar de Brisbane. El momento no podía haber sido peor. Un australiano fue abatido y el problema de las relaciones había vuelto a mostrar su fea cabeza. El general MacArthur no lo admitió nunca, pero quería que aquella historia se terminara. Estaba decidido a acabar con todo lo que pudiera abrir una brecha entre australianos y estadounidenses. A Leonsky, el asesino en serie, no se le perdonaría la vida. MacArthur no estaba de humor más que para atender a las prioridades militares. Y así, al final, Eddie Leonsky, un niño maltratado, un hombre con problemas, un asesino, es sacrificado en bien de las relaciones entre los Estados Unidos y Australia. Estos son los hombres que defienden los accesos aéreos a Australia. Y lo que vemos es muy real. Han avistado aviones japoneses y en cuestión de unos segundos los equipos de tierra abren fuego. Leonsky fue trasladado a la prisión Pentridge de Melbourne el 9 de noviembre de 1942. Se despidió de su carcelero diciéndole que se iba a hacer un estiramiento facial y fue ahorcado. Pero ese no fue el final de la historia. Las terribles muertes de Ivy, Pauline y Gladys terminarían cambiando la ley estadounidense para siempre. En 1951, el trabajo extraordinario de Ira Rothgerber terminó creando el Código Uniforme de Justicia Militar, ley que todavía se usa en la actualidad. Eddie Leonsky fue ejecutado 12 semanas después de haber sido declarado culpable. Había llevado a cabo sus asesinatos en solo 3 semanas. Las muertes de Ivy, Pauline y Gladys podrían haberse evitado si no se le hubiera permitido entrar en Australia en primer lugar. Ya había atacado a una mujer en los Estados Unidos. La tragedia de Ivy ocurrió 15 minutos antes de coger el tranvía para irse a casa. Pauline, ansiosa por empezar una nueva vida en Nueva Gales del Sur, había sido advertida por su abandonado marido de que no saliera con soldados. No le hizo caso. Y Gladys incluso le había dicho a su padre que le daba miedo salir después del anochecer, pero aún así lo hizo. Ella también se convertiría en una víctima del estrangulador de la luz tenue, Eddie Leonsky. Acusado del asesinato de Ivy McLeod, 2 de mayo de 1942, Pauline Thompson, 9 de mayo de 1942, Gladys Hoskin, 17 de mayo de 1942, condenado a muerte, ejecutado el 9 de noviembre de 1942.